Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a este su programa de sábado en órbita con los testimonios. En esta mañana y en próxima semana, Dios mediante, estaremos hablando sobre el mensaje a la iglesia de Laodicea. Y quisiera comenzar leyendo Apocalipsis capítulo 3, versos 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Antes de continuar, hermanos y amigos, vamos a tener una palabra de oración para que el Señor nos ayude en la explicación de estos textos. No vamos a tocar todos, por supuesto, pero mayormente me voy a concentrar en 3 textos nada más. Vamos a orar. Querido Dios, querido Padre, gracias por la oportunidad de abrir tu palabra con calma y con libertad y tranquilidad. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe al estudiar tu palabra, que tu nombre y el del Señor Jesucristo sean ensalzados y que tus buenos ángeles nos guarden cerca de ti. Abre nuestras mentes a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. La expresión, el texto comienza, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La expresión Amén, amigos, se usa repetidas veces en la Biblia como una respuesta de los oyentes y adoradores a lo que se está diciendo. Venga esto de un profeta o venga esto directamente del Señor. Encontramos en el Nuevo Testamento que, como en el Antiguo, la explicación, el significado es parecido, es confiable, digno de confianza, de cierto, es lo que en el Nuevo Testamento significa, y como dije, en el Antiguo Testamento su significado es muy similar. Quiere decir verdaderamente, así sea, verdad o en verdad. Leemos que Jesús se introduce en la carta a la iglesia de Laodicea como alguien que es confiable y digno de confianza. En esta carta, la palabra Laodicea proviene de Laos, que significa pueblo, gente, y de dique, cuyo significado sería derecho, recto, relacionándose esta terminación con juicio. Así pues, tenemos que Laodicea sería la iglesia del juicio. La carta a la iglesia de Laodicea
es la última de las cartas enviadas por Jesús a las iglesias locales del tiempo de Juan. Leemos que Pablo tenía mucha preocupación por la iglesia de Laodicea. Leemos en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, el verso 1, que nos dice: porque quiero que sepáis cuánta gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Así que vemos pues que el apóstol Pablo estaba sumamente preocupado, no solo por los de Colosenses, sino también por los de Laodicea, que estaba cerca la ciudad de Colosia. Tenía gran preocupación, y si Pablo, hombre de Dios, sentía esa preocupación por los miembros de la iglesia de Laodicea, imagínese el Señor Jesús cuánta preocupación no tiene por su iglesia, que no la componen 100 o 200 personas, sino miles de personas, por los cuales siente mucha preocupación. Pablo nos dice en la misma carta a los Colosenses, en el capítulo 4, el verso 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. El apóstol muestra aquí al hermano Epafras que tiene gran solicitud, ora constantemente por la iglesia de Laodicea, al igual que por la iglesia que está en Hierápolis y en Colosia, por supuesto. Dice el verso 15 y 16, saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. El Nuevo Testamento no registra la carta que Pablo escribiera a los laodicenses, a la iglesia de Laodicea. Pero aquí, en estos pocos versículos, se nos presenta a Epafras y al apóstol Pablo, entre otros, bien preocupados por la iglesia de Laodicea. La verdad es que estaban preocupados por toda la iglesia, todas las iglesias, pero la iglesia de Laodicea era una preocupación pivotal en la vida del apóstol Pablo y en la vida de Epafras, supongo que la vida de muchos más. ¿Cuánto más la preocupación del Señor Jesús, el confiable, el digno de confianza, el amén, el así es, no tendrá por la iglesia de Laodicea? Señor Jesús tuvo y tiene preocupación por su iglesia a través de los tiempos. Los mensajes de las cartas que se registran en Apocalipsis 2 y 3 son mensajes aplicables. Ayer lo fueron a esas iglesias y lo son a nivel personal y lo han sido a través de la historia. Dios se ha preocupado de ayudar a la iglesia en momentos difíciles para ella. Dios no ha abandonado a su iglesia. Laodicea constituye la última de las iglesias en el orden siguiente, según mi comprensión por las pruebas internas que se nos habla en las cartas. Podríamos decir que Éfeso, capítulo 2, verso 1 al 7, sería el período apostólico. Esmirna, verso 8 al 11, sería el período de las persecuciones a los cristianos
por el Imperio Romano. Pérgamo, versos 12 al 17, también del capítulo 2, sería el período de la apostasía en el cristianismo. Tiatira, capítulo 2, 18 al 29, sería el ensalzamiento de la apostasía, el punto álgido de la apostasía. Sardis, capítulo 3, verso del 1 al 6, sería la iglesia con nombre de cristiana, pero está muerta. Es el surgimiento de personas que empiezan a buscar la palabra y terminarían separándose de la iglesia en apostasía. Filadelfia es la iglesia de la segunda venida de Jesús, es la iglesia del templo, es la iglesia de la ciudad celestial, la iglesia de Filadelfia, amor fraternal. Y la Odisea sería la iglesia que vive en el período que se menciona en el libro a la carta a la iglesia de Filadelfia. Vive en el período de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra, la cual, como dije, se menciona a la iglesia de Filadelfia. A esta última iglesia, la de la Odisea, el Señor Jesús se le presenta a la iglesia como el Amén, que significa confiable, digno de confianza. También utiliza el término testigo fiel y verdadero. Jesús es un testigo confiable que con justicia juzga y pelea. Y se nos dice también que es el principio de la creación de Dios. No significa que Jesús fuera el comienzo de la creación de Dios, sino que Jesús fue el causante de la creación de Dios. Juan, autor del libro de Apocalipsis y del Evangelio que lleva su nombre, nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y los versos 1 al 3, nos dice lo siguiente, hablando acerca de Jesús. En el principio era el Verbo. Aquí hay que hacer una aclaración. En el original no está el artículo el. Simplemente dice, en principio era el Verbo. Cuando usted dice en el principio, denota que hubo un principio para la cosa o la persona que usted está mencionando. Pero cuando usted dice en principio, quiere decir en tiempo inmemorable, en la eternidad. Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús existía desde la eternidad y era Dios, no era el Padre, porque dice, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Así que el Señor Jesús no es el Padre, el Señor Jesús es el Señor Jesús, y el Padre es diferente. En Apocalipsis, siempre a la hora de estudiar la Biblia, es sumamente importante entender el contexto en el cual usted está leyendo el texto. Esa es la primera regla, porque a veces habemos o hay personas que podemos utilizar un texto y dar una doctrina, cuando en realidad, si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que es diferente. Nos dice la palabra de Dios que la forma de estudiar las Sagradas Escrituras es comparando texto con texto, un poquito aquí,
y un poquito allá, como dice en el libro del profeta Isaías. Por eso usted lea siempre el contexto del texto que a usted le mencionen. Y luego después, si no le queda claro, lea en la carta que el autor escribió para ver si le da alguna luz con respecto al texto que está usted estudiando. Y si así no fuera el caso, lea usted en las otras cartas que él ha escrito para tratar de comprender el pensamiento del apóstol Juan con respecto, ahora en concreto, acerca del Señor Jesús, que estamos repasando muy brevemente. Y si no, ya entonces usted compara con otros autores sagrados. Esos son principios de hermenéutica, de estudio de las Escrituras, que son muy importantes para hacer una investigación bien a fondo del asunto. No se olvide, texto con su contexto. Compárelo con lo que dice el autor en el libro que usted estudia. Después compárelo con otros libros que el autor ha escrito. Y si no, ya usted lo compara con el resto de las Escrituras. Pero fíjese, en el capítulo 22 de Apocalipsis, el verso 13 dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Señor es el alfa, quiere decir comienzo, son las dos letras, la inicial y la final en el alfabeto griego, alfa, comienzo, y omega. En otras palabras, Jesús es el causante de la historia, alguien que ya existía antes de la historia. Jesús es el causante de la creación, alguien que ya existía antes de la creación. Así como del Padre se dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nos dice la sierva del Señor, hablando del mensaje a la iglesia de Laodicea, que la amonestación para la iglesia de los últimos días también debe ser proclamada a todos los que pretenden ser cristianos. Nuestra labor es proclamar este mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje a la iglesia de Laodicea. Estamos haciendo todo esfuerzo para que las iglesias sean amonestadas. Nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones, los que llevan pesadas responsabilidades en la vida pública, es decir, diríamos el alcalde, el gobernador, el presidente, los médicos y maestros, los abogados y los jueces, los funcionarios públicos y los hombres de negocios deben oír el mensaje claro y distinto, porque, como dice la Escritura, menciona ella, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo dicen Testimonios, tomo 6, página 83 y 84. Notemos, según las palabras de la autora, que el mensaje va más allá de la fila de los adventistas del séptimo día. El mensaje a la iglesia de Laodicea incluye a todas las personas, religiosos y no religiosos, ricos y pobres, ilustrados y analfabetos. Decir que el mensaje a la iglesia de Laodicea está dado para la iglesia adventista exclusivamente es limitar el mensaje en sí. Este mensaje es para todos los cristianos y no cristianos. Los adventistas del séptimo día debieran de una forma especial escuchar este aviso dado en los testimonios sobre el mensaje a la iglesia de Laodicea.
Ahora bien, notemos las claras palabras del Señor al decirnos por medio de su sierva. He visto que el mensaje a la iglesia de la Odisea se refiere, no era su propósito que los hermanos se sentaran a juzgar a sus hermanos, decirles qué hacer y cuán lejos pueden avanzar. El mensaje es para que cada individuo examine su corazón y preste atención a la labor que individualmente tiene que realizar. La Biblia comentada, el tomo 7, la página 962, comentarios de Elena White. Este mensaje, amigos, se dio aproximadamente en la primavera de 1857 y debe hacer su obra en la iglesia, que dice esperar al Señor Jesús en las nubes de los cielos. Su tiempo de duración no está especificado en términos de fechas y de hecho creo que haríamos bien en alejarnos de fechas. Nos sigue diciendo la hermana White, vi que este mensaje no realizaría su trabajo en pocos meses, porque cuando se dio en 1856-57, la gente pensaba que tenía que realizar su trabajo. Está designado para despertar a los hijos de Dios, presentándoles a ellos sus apostasías, llevándolos a un celoso arrepentimiento para que puedan ser favorecidos con la presencia de Jesús y estar listos para el fuerte pregón del tercer ángel. Dones espirituales, tomo 2, 224, que no está traducido al español. Dice el texto bíblico, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Cristianos a medias son peores que los infieles. Por sus palabras engañosas y por su posición de no compromiso con la verdad, apartan a muchos. El infiel muestra sus colores. El cristiano tibio engaña a ambos. No es ni un buen mundano, ni es un buen cristiano. Y Satanás usa al tibio para hacer una obra que ningún otro puede hacer. Creo que un buen ejemplo de tibieza lo encontramos en Judas. Fíjese, voy a leerle en el capítulo 6 del libro del Evangelio a San Juan lo que nos dice respecto a Judas en el verso 66 al 71. Dice así la palabra de Dios. Está hablando de la reunión que el Señor Jesús tuvo en Capernaum, en Betsaida, y allí les dijo a las personas que él no iba a poner un reino sobre la tierra, que su reino no era de este mundo y que no había venido a establecer un reino. Ya ve que hoy en día la gente busca en las cámaras gubernamentales y por muchos cristianos buscan que el cristianismo sea impuesto a las personas. Yo creo que eso es un error tremendo. El cristianismo no se debe imponer a nadie. Las personas deben ser libres para aceptarlo o rechazarlo.
Es una prerrogativa de Dios el juzgar, no nosotros. Y aquí encontramos que muchas personas dejaron a Jesús, porque Él no se proyectaba como alguien que quisiera establecer un reino en esta tierra. Por eso cuando leo en los carros que dicen Jesucristo es Señor de Mexicali, por favor, no fastidie usted. ¿Cómo va a ser Jesucristo Señor de Mexicali? ¿Usted cree que Jesucristo es Señor de los casinos? ¿Usted cree que Jesucristo es Señor de las casas de prostitución? ¿Usted cree que Jesucristo es Señor de los ladrones y mentirosos? No, por favor, no diga eso. Miren, le voy a leer el texto. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerde que estoy tratando de explicar que es un tibio en acción, en un ejemplo concreto, se llama Judas. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. El discurso en la sinagoga, comenta la señora White, acerca del pan de vida, fue el punto decisivo en la historia de Judas. Lo dice en el libro El deseado de todas las gentes, en el capítulo sobre Judas. Judas oyó las palabras, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Vio que Cristo ofrecía beneficio espiritual más bien que mundanal. Se consideraba como previsor y pensó que podía vislumbrar que Cristo no tendría honores ni podría conceder altos puestos a sus seguidores. Resolvió no unirse tan íntimamente con Cristo que no pudiese apartarse. Quedaría la expectativa, y así lo hizo. O sea, un tibio es una persona que queda a la expectativa, no se entrega totalmente, porque así sigue diciendo ella. Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo, no renunció a su ambición mundanal o a su amor al dinero. Aunque aceptó el puesto de ministro de Cristo, no se dejó modelar por la acción divina. Creyó que podía cultivar su propio juicio y sus opiniones, y cultivó una disposición a criticar y acusar. Notemos pues que un tibio es una persona que decide conservar la apariencia, pero no se une íntimamente con Cristo. Es alguien que no llega al punto de entregarse plenamente a Cristo y se convierte así en un conducto por el cual Satanás opera en perjuicio de los creyentes. Jesús veía que Satanás estaba comunicando sus atributos a Judas y abriendo un conducto por el cual él podría influir a los otros discípulos. Esto es una persona tibia, y de estos hay muchos en el cristianismo, o podemos saber muchos en el cristianismo. La palabra de Dios dice, ojalá fueras frío o caliente. Es decir, salte mejor de la iglesia, deja de jugar a ser cristiano, deja de aparentar, deja de darte golpes de pecho, deja de aparentar que eres un cristiano que se pone de rodillas, que eres un diácono, que eres un anciano, que eres un pastor, que eres lo que sea,
y sin embargo en tu corazón no estás comprometido con Cristo. Es mejor que lo dejes, déjate de preocuparte qué puedan pensar los hermanos e identifícate. Yo soy frío o yo soy caliente. Pero si eres tibio, no esperes a que Jesús te vomite de la iglesia, de su boca. Salte mejor tú. El mensaje a la iglesia de la Odisea, amigos, es aplicable a la iglesia que ha tenido gran luz, pero no ha caminado en ella. Este mensaje es aplicable a la iglesia en este tiempo. Y su propósito es despertar al pueblo de Dios con el objeto de que haga una cuidadosa y minuciosa investigación de sí mismos, no del vecino, no del hermano, no del pastor. ¿Para qué andamos criticando? ¿A qué? ¿O a poco usted no tiene mucho que criticarse a sí mismo? ¿Para qué pierde el tiempo criticando a los demás? Haga una cuidadosa y minuciosa investigación de usted mismo, de mí mismo, al ser confrontados con los mensajes dados por aquellos que ministran en la palabra. ¿Soy yo tibio? ¿Eres tú tibio? El diccionario de sinónimos y antónimos define tibieza como benignidad, suavidad, negligencia, y el antónimo sería rigurosidad. ¿Qué cree que le guste más a la gente? ¿Le gustará más lo sinónimo o lo antónimo? Pues yo creo que lo sinónimo. Suavecito. Generalmente a nadie nos gusta que se nos hable con rigurosidad. Más bien aceptamos la suavidad. Pero amigos, ahora sí, por favor, siéntese bien, por favor, agárrese de la silla. Le voy a leer unos textos que se encuentran en Testimonios para la Iglesia. Esta vez traje el tomo número 3 de los testimonios. Agárrese bien, no tenga pleito conmigo. El Señor tiene pleito con usted y conmigo y con todos. El mensaje a la iglesia de la Odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al pueblo actual de Dios. El Señor nos muestra aquí que el mensaje que deben dar a su pueblo los ministros que Él ha llamado para que amonesten a la gente no es un mensaje de paz y seguridad, no es meramente teórico, sino práctico en todo detalle. Ahora un inciso. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, teórico sería no robar. Teoría, no hay que robar. Pero práctico sería, oye, si tú trabajas para el patrón, para un patrón, y cuando éste se da la vuelta, tú no estás trabajando, puede ser que tú técnicamente no hayas robado dinero, pero le estás robando tiempo. Eso es robar también, ¿verdad? Por eso ha de ser un mensaje no solamente teórico, sino práctico en todo detalle. En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios no son... En el mensaje a los laodicenses, los hijos de Dios son presentados en una posición de seguridad carnal. Están tranquilos, creyéndose en una exaltada condición de progreso espiritual. Ya ve que muchas veces hay pastores que se plantan y dicen, nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros tenemos la verdad. Y amigos, yo de corazón creo que la iglesia adventista tiene un mensaje que es verdadero e indiscutible. Lo creo de corazón. Pero esas palabras, la gente cree que por tener la verdad ya estamos seguros. Pero si la verdad no nos tiene a nosotros, es como tener la Biblia y pensar que por tener la Biblia ya estamos seguros cuando no vivimos lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas
que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal. El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño, aunque crea sinceramente dicho engaño. No sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios, aunque aquellos a quienes se dirige el mensaje del testigo fiel se lisonjean de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. Dicho mensaje quebranta su seguridad con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. Es un testimonio tan penetrante y severo, no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. A los que se sienten seguros por causa de sus progresos y se creen ricos en conocimiento espiritual, les cuesta recibir el mensaje que declara que están engañados y necesitan toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso más que todas las cosas y perverso. Se me mostró que muchos se ilusionan creyéndose buenos cristianos, aunque no tienen un solo rayo de la luz de Jesús. No tienen una viva experiencia personal en la vida divina. Necesitan humillarse profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de realizar esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu. Queridos amigos, el pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses no es recibido. Muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos, a la par que están tan engañados que hablan y sienten como si nada necesitaran. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu de Dios, o que no se refiere a ellos. Los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios y de discernimiento espiritual para poder descubrir su falta de conocimiento espiritual. No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumido en un terrible engaño que impone la necesidad de amonestarlo para que interrumpa su sueño espiritual y se levante a cumplir una acción decidida. Queridos amigos, pues yo creo honestamente que un hermano que se para en el púlpito hace lo mejor que puede y en su conocimiento predica lo mejor que puede, pero lo haría mucho mejor si estudiara más la palabra y estudiara el espíritu de profecía. Yo creo que parto de la base que un pastor o un predicador cuando se para ante el púlpito hace lo mejor que puede, pero haría mucho mejor si compartiera el testimonio de la palabra y del espíritu de profecía y hablara lisa y llanamente, llamara al pecado por su nombre, declarara los pecados del tiempo actual. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que quizás algunos se vayan. Ahí es donde entramos en problemas, porque muchas veces los pastores tienen tremenda preocupación porque la gente no se vaya de las iglesias.
Y pues yo no me voy a poner a juzgar los sentimientos o la preocupación del pastor, pero Jesús aquí me dice, ojalá fueras frío o caliente. Si eres tibio, pues te voy a vomitar de mi boca si es que no te arrepientes. Pero es un mensaje de amor, hermanos, esto. No es un mensaje de alguien que nos quiere fastidiar, es un mensaje del Señor que nos quiere ayudar a nosotros. Fíjese, en mi última visión se me mostró que este mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido el designio aún, no ha cumplido aún el designio de Dios. La gente duerme en sus pecados, continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan de apostasía y graves pecados? Amamos la verdad, estamos prosperando. Oye, estas palabras, estas palabras las he escuchado hasta la saciedad. Y fíjese lo que dice la sierva de Dios. ¿Por qué los testimonios nos acusan de apostasía y graves pecados? Oye, hermano, si usted predica de los testimonios en la iglesia, no les va a gustar. Para nada. Pero es mensaje de Dios, de un Dios que nos ama, que me ama. Amamos la verdad. La iglesia está prosperando, tiene 20 y tantos millones de miembros. Me acuerdo de las palabras del profeta Isaías. Si Israel fuera como la arena del mar, solo los escogidos, el remanente será salvo. No los tibios, hay muchos tibios. ¿Soy yo tibio? ¿Eres tú tibio? Yo no te lo puedo decir, pero yo sí me puedo examinar ante Dios. Y por medio de la palabra y por medio del espíritu de profecía, yo puedo llegar a comprender si lo soy o no lo soy. Y eso, hermanos y amigos, es lo que los pastores debieran hacer hoy en día y los dirigentes de la iglesia, presentar el mensaje tal cual es en Jesús. Si es un mensaje de amor. Pero miren sus corazones murmuradores y comparen sus vidas con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen sus almas, sigue diciendo la sierva de Dios, delante de Dios. Sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe, y el amor puro, ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor, y colirio, que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de las cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas que el oro de Ofir. Se me ha mostrado, sigue diciendo la sierva de Dios, que la mayor razón por la cual los hijos de Dios se encuentran ahora en este estado de ceguera espiritual es que no quieren recibir la corrección. Muchos han despreciado los reproches y amonestaciones que se les dijeron. Los orgullosos y los amantes de pecado se ven siempre asaltados por dudas, y Satanás pues les da candela para que sigan dudando más. La fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. La gente dice, los cristianos, mi Señor se tarda en venir. Es no solo lo que se dice en el corazón, sino que se expresa en palabras y muy definidamente en las obras. La terrible iniquidad que tanto abunda requiere la mayor diligencia y el testimonio vivo para impedir que el pecado penetre en la iglesia. La fe ha estado disminuyendo en grado temible y únicamente el ejercicio puede hacerla aumentar. ¿Qué nos parece, amigos? ¿Qué nos parece este mensaje? Este mensaje del Señor quiere recuperar ese primer amor que hemos perdido. Así lo dice el Señor en Apocalipsis 2:4. Has dejado tu primer amor.
El mensaje a la iglesia de Laodicea es aplicable a nuestra condición. Aquí está plenamente delineada la posición de aquellos que piensan que tenemos toda la verdad, que se sienten orgullosos en su conocimiento de la palabra de Dios, mientras que su poder santificador no lo han sentido en sus vidas. El ferviente amor de Dios está desapareciendo en sus corazones. Más, sin embargo, es este ferviente amor que hace que el pueblo de Dios sea la luz del mundo. Queridos amigos, Jesús dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Existen, sigue diciendo la sierva del Señor, quienes profesando servir a Dios son un testimonio contra Él. El mensaje a la iglesia de Laodicea les es dado. Cristo les dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Cuando el ángel de la venganza pase por la tierra, Cristo no podrá decir de ellos: no los toques, los tengo escritos en las palmas de mis manos. No, acerca de esos tibios dice: los vomitaré de mi boca. Ellos son una ofensa para mí. Uno se pregunta: ¿cómo es que somos una ofensa? La respuesta del Señor es: por la falta de compromiso, de entrega a la causa de Dios. No hay compromiso, no hay entrega. Por la falta de amor para con nuestro prójimo es que somos una ofensa para el Señor. Porque profesamos y tenemos un cristianismo insípido, soso, aburrido, tedioso, sin gozo en la esperanza, sin una vida de pecado que el Señor y tú conoces. Una vida de pecado es una ofensa que el Señor y tú conoces, de la cual no deseas arrepentirte, dejando el pecado, y piensas engañar a los demás como que nada pasa. Y cuando alguien te reprende, te defiendes diciendo: esa es mi vida personal. Queridos amigos, en el tiempo de la hermana Guay había una señora que estaba casada y estaba compartiendo su cuerpo con un muchacho más joven. Y la señora Guay le dijo a uno de los hermanos: ¿sabes qué? Hoy vamos a tener dificultades. Voy a presentar un mensaje dado por el Señor y vas a ver que la respuesta va a decir, la persona va a decir que todo está bien con ella. El Señor entiende, el Señor entiende. Y así, la señora White se paró en la plataforma y empezó a predicar el mensaje, algo que si los pastores hicieran, lo llevarían a corte. Pero este fue lo que dijo: hermana, usted está viviendo en adulterio. Y la hermana se levantó y dijo: el Señor entiende mi vida, el Señor sabe mi corazón, el Señor lo sabe todo. Y se sentó. Entonces el muchacho con quien compartía su cuerpo y su cama cuando el esposo no estaba, le dijo a la hermana White: hermana White, eso es cierto, yo soy esa persona. Lo que usted acaba de decir, le doy gracias porque me ha revelado que estaba viviendo en pecado. Nosotros podemos ser una ofensa para el Señor cuando guardamos pecados que no queremos que la gente conozca. Hay pecados que van a juicio, pero hay otros pecados, hay pecados que serán descubiertos y otros que van a juicio. Somos una ofensa para el Señor cuando vivimos para nosotros mismos, vidas egoístas. Este mensaje a la iglesia de Laodicea es un mensaje de amor de parte del Señor, porque Él nos ama y no quiere que nos perdamos. Un mensaje directo y claro a la iglesia de Dios, sin duda alguna, provocará un zarandeo, pero es por y para nuestro bien. Este zarandeo es progresivo, pero sin duda alguna alcanzará su punto máximo. ¿Cuándo? No lo sé, pero ha de ser antes de la predicación del fuerte pregón,
pues este zarandeo llevará a muchos a buscar fervientemente al Señor. Y fíjese lo que dice la señora White en el libro primeros escritos. Dice la señora White lo siguiente: algunos con fe robusta y gritos acongojados clamaban ante Dios, estaban pálidos y sus rostros demostraban la profunda ansiedad resultante de su lucha interna. Vi que algunos no participaban en esta obra de acongojada demanda, sino que se mostraban indiferentes y negligentes, diríamos tibios, sin cuidarse de resistir a las tinieblas que los envolvían, y éstas los encerraban como una nube densa. Los ángeles de Dios se apartaron de ellos y acudieron en auxilio de los que anhelosamente oraban. Vi ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos y procuraban ayudarse a sí mismos, invocando perseverantemente a Dios. Pero nada hicieron sus ángeles para quienes no procuraban ayudarse a sí mismos, y los perdí de vista. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de Laodicea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él, y esto es lo que causará un zarandeo entre el pueblo de Dios. El número de esta hueste había disminuido en el zarandeo. Algunos fueron dejados al lado del camino, los descuidados e indiferentes que no se unieron con los que apreciaban la victoria y la salvación lo bastante para perseverar en anhelada, angustiosa oración. Por ellos mismos no las obtuvieron y quedaron rezagadas en las tinieblas, y sus sitios fueron ocupados por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. Vi que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados, y pregunté por la causa de tan profundo cambio, y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Queridos amigos, cuán importante es pues que los predicadores, los pastores, los dirigentes de las iglesias sean los primeros en examinarse a sí mismos si permanecen en la fe, no solo en una serie de 28 creencias, sino también en un escudriñamiento del corazón. ¿Está mi corazón en paz por medio de Jesucristo para con Dios? ¿Ando, vivo y practico la palabra de Dios? ¿Qué me motiva a mí en mi ministerio? ¿Es el orgullo? ¿Es el deseo de reconocimiento? ¿Es la alabanza de los hombres? ¿O es la gloria de Dios? ¿Soy leal a Dios en mis predicaciones? Queridos amigos, todo mensaje debiera estar lleno del amor de Dios en Cristo Jesús, pero debiera dejar a los que los oímos tan incómodos como el carcelero de Filipos, y tengamos que decir: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Oh, querido amigo, predique la palabra, predíquela en verdad, la palabra y el espíritu de profecía, no importa lo que corte, es mejor por el bien de la iglesia, que la iglesia se limpie de los tibios.
No es que usted va a estar limpiando con una pistola, o con una escoba. Usted predique la palabra, predique el espíritu de profecía y diga: este es el mensaje dado para la iglesia adventista del séptimo día, y de allí no lo saquen, aunque le llamen al presidente de la asociación, de la unión o de la división, aunque lo corran. Manténgase en la palabra y en el espíritu de profecía. Sea leal a sí mismo, sea leal a Dios. No menos importante es que los miembros de la iglesia dejemos de vivir vidas dobles y ser cristalinos para con Dios, con nosotros mismos y para con la iglesia a la que decimos pertenecer. No se cambie de iglesia porque le llamen al arrepentimiento. ¿Cuántas personas no les gusta un predicador porque dice las verdades? Y como aquí hay tantas iglesias adventistas, cuando no se van a la iglesia de Zaragoza, se van a la de Revolución, se van a la de Palaco, se van a diferentes iglesias. El caso es que no quieren escuchar a un predicador que dice la verdad. Pero oiga, usted va a recorrer el mundo y al final se va a encontrar con Jesús. ¿Y qué va a responder usted ante Jesús? Jesús nos dice: ojalá fueses frío o caliente. Es decir, muéstrate cuál eres, pero por favor, no seas tibio, lo detesto. Seamos fervientes, sirviendo al Señor con amor, gozo y constancia. Queridos amigos, quiero decirles que este mensaje, el primero es para mí. Se lo digo de corazón, no crea que estoy jugando yo a ser predicador, a ser pastor. No lo soy. No lo soy. Es un mensaje para mí. ¿Saben? Yo les voy a confesar, yo no he vivido una vida doble que digamos he estado en la iglesia mucho tiempo y he estado viviendo en pecado, no. Gracias a Dios rápidamente se ha descubierto qué clase de persona era Alberto, y en justicia creo que la iglesia tomó una decisión correcta y no es justo que Alberto esté dentro de la feligresía de la iglesia adventista. Lo creo de corazón, lo apruebo lo que la iglesia ha hecho. Le doy gracias a Dios por tener una iglesia que me dijo: este que estás haciendo está mal. Pero ¿y tú, mi hermano? ¿Qué haces? Puede ser que estés dentro de los libros de la iglesia, pero estás dentro, escrito tu nombre en el libro de la vida del Cordero. No lo sé, no lo sé. Le repito una cosa, quiero que quede bien claro. La iglesia adventista, creo, de corazón se lo digo, que tiene el mensaje que no es Babilonia, que no tenemos por qué apartarnos de ese mensaje y de esa iglesia. Que hay apostasía, siempre la ha habido. Oiga, si en los días de los apóstoles, cuando el Espíritu Santo se derramó, apareció Ananías y Zafira, apareció Simón el mago, me va a decir usted que ahora en estos tiempos no hay apostasía. ¿Que hay apostasía entre los dirigentes? Lo creo que la hay. Que haya personas que no sean adventistas, que sean de otra iglesia y que simplemente están filtrados, lo creo que lo hay. Pero por más razón debemos apoyar la iglesia adventista, debemos trabajar hombro a hombro, debemos invertir, no debemos apartarnos, debemos ser verdaderos. El Señor se va a encargar de sacar de la iglesia a los tibios. Usted siga, no sea un tibio, no sea una persona fría, sea ferviente en espíritu, lo sea yo también. Ese es mi deseo, ese es mi pedido para usted al Señor y es el pedido para mí al Señor también. Terminemos con una oración. Querido Dios, querido Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque nos amas tanto, que nos das mensajes directos, claros, al punto. Eres al amén
el testigo fiel en quien podemos confiar. Señor Jesús, muchas gracias por tu interés en nosotros y en la Iglesia como tu cuerpo. Ayúdanos a perseverar en ti. Ayúdanos a arrepentirnos de verdad, ser de corazón convertidos y permanecer con constancia en este bendito Evangelio. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, la semana que viene, Dios mediante, continuaremos estudiando más sobre el mensaje de Jesús a la iglesia de Laodicea, a la misma hora, las 8 de la mañana. Y el martes les invito en el estudio de la Biblia y del Espíritu de Profecía también, en el tema Caminando en las huellas de la fe de Abraham. El martes a las 7 de la tarde. Que pase un buen fin de semana y que tenga una muy excelente semana. Nos vemos pues. Hasta luego.